el proceso de amparo. El proceso más importante de todos, el más taquillero, el más conocido, el que más jurisprudencia ha generado. ¿Y por qué? Porque definitivamente es el proceso que más derechos protege. Claro, algunos doctrinarios, ¿no es cierto?, dicen, ¿qué cosa es lo que protege el amparo? Bueno, el amparo protege, ¿no?, todo aquello que no protege ni el habeas corpus ni el habeas data. Con eso no nos dicen nada. Correcto. O sea, los demás derechos fundamentales, esa famosa palabra, los demás derechos no dice absolutamente nada. Entonces, tenemos que saber a qué derechos nos estamos refiriendo. De hecho, es un paquete gigantesco. Pero ese paquete gigantesco puede ser a su vez traducido de la siguiente manera. Hay tres tipos de derechos o tres grandes grupos de derechos que protegería el amparo constitucional. En primer lugar, los derechos fundamentales positivos. En segundo lugar, los derechos fundamentales no enumerados. Y en tercer lugar, los derechos fundamentales internacionalizados. Se los explico brevemente. ¿Cuáles son los derechos fundamentales positivos? Todos aquellos atributos, facultades y libertades que están expresamente reconocidos como tales por la norma constitucional y que no se refieren ni a libertad individual ni se refieren a acceso a la información pública o autodeterminación informativa. Si mi Constitución yo veo que reconoce cualquier cantidad de derechos que no tienen que ver con estos derechos que ya hemos mencionado, entonces son derechos tutelables por vía de amparo constitucional. ¿Y por qué se les dice derechos fundamentales positivos? Porque están textualmente reconocidos por la Constitución de modo expreso. O sea, la manera más sencilla de ubicar derechos fundamentales. Sin embargo, no es la única manera de poder encontrar derechos. Porque ocurre que, como lo dice la doctrina y lo ha puesto en manifiesto la jurisprudencia, existe un segundo paquete. Los derechos fundamentales no enumerados. ¿Qué son los derechos fundamentales no enumerados? Aquellos atributos, facultades y libertades que, a pesar que no están reconocidos expresamente en la Constitución, sin embargo sí se les puede reconocer interpretando extensivamente la Constitución en base a determinados principios. ¿Cuáles principios? Particularmente 4. Si ustedes han revisado en algún momento el artículo 3º de la Constitución, se habrán podido encontrar con una norma que palabra más, palabra menos dice lo siguiente: la enumeración de los derechos reconocidos en la Constitución no excluye aquellos otros de naturaleza análoga, que se fundan ¿en qué? En la dignidad de la persona, en el Estado democrático de derecho, la forma republicana de gobierno y el principio de soberanía popular. ¿Qué significa eso? Que en base a cualquiera de estos 4 principios que les acabo de mencionar y que están en el artículo 3º, yo puedo ir creando nuevos derechos. Es decir, derechos adicionales a los que ya están textualmente reconocidos en la Constitución. ¿Significará esto un juego meramente doctrinario, una promesa vana? No. Ya la jurisprudencia ha puesto de manifiesto la creación de diversa cantidad de derechos fundamentales nuevos. Ahí tienen ustedes el derecho al goce y disfrute del agua potable. Ahí tienen ustedes el derecho a la verdad. Ahí tienen, por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Ahí tienen el derecho al debido proceso sustantivo. Ahí tienen el derecho a la objeción de conciencia. Es decir, hay cualquier cantidad de derechos nuevos que han sido creados jurisprudencialmente, con lo cual el paquete no se agota en el texto constitucional. Puede ser evidentemente ampliado. Claro, al ser ampliado, ¿eso qué significa? Que en estos casos de este segundo grupo de derechos, el rol del amparo va a ser doble. Primero, va a ser un rol de reconocimiento, te reconozco el derecho. Y segundo, si ese derecho nuevo que te estoy reconociendo ha sido vulnerado, te lo protejo. ¿Se dan cuenta? Es así como va a actuar el amparo en ese tipo de contexto o en ese tipo de circunstancia. Atención con que hay varios derechos que hoy en día han sido creados y muchas veces he visto en preguntas de diversos tipos de exámenes, en diversos tipos de escenarios, que a veces preguntan por tal derecho y preguntan si ese derecho está en la Constitución. A cada rato he visto preguntas sobre eso con relación al derecho a la verdad y con relación al derecho al agua potable, así que revisen un poquito de jurisprudencia, que sobre eso hay bastante. También se habla de derechos fundamentales internacionalizados. ¿Cuáles son los derechos fundamentales internacionalizados? Aquellos atributos, facultades y libertades que, a pesar que no están en la Constitución, sí están en cambio en los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos. Aquí la lógica es bastante simple, pero también bastante trascendente. Hoy el tema de los derechos en nuestros días ya no es un tema solamente que les interesa a los estados. Hoy en día compromete grandes, ¿no es cierto?, acuerdos a nivel internacional. Es un tema que trasciende la órbita estrictamente interna y compromete la gran voluntad colectiva de todos los estados a nivel globalizado. En ese contexto, ¿qué ocurre? Que se celebran grandes tratados internacionales o grandes instrumentos donde se reconocen consensuadamente diversos derechos fundamentales o diversos derechos humanos. El tema es el siguiente: ¿qué sucede si yo me encuentro con un tratado internacional que ha sido suscrito por mi país, en el cual me encuentro con un derecho X
y ese derecho X no está, sin embargo, en mi Constitución. ¿Qué tratamiento jurídico le voy a dar? Esa es la gran pregunta. Si ese derecho X está en el tratado que yo acepté como vigente en mi ordenamiento jurídico, pero no está en mi Constitución, ¿qué rol le daré? ¿Qué nivel le asignaré? Bueno, la respuesta la tiene este grupo de derechos. Es decir, se le va a dar el típico tratamiento de un derecho fundamental, solo que internacionalizado. Y por supuesto, al ser internacionalizado, se le va a acoplar al ordenamiento jurídico y eventualmente, en el caso de su desconocimiento, se le va a dispensar tutela. Ojo que también puede haber una variable muy especial. De repente, ¿qué sucede si X, de quien estamos hablando, sí está en mi Constitución? Miren, puede presentarse este casito. Está en mi Constitución X y también está en el Tratado Internacional X. Muchos podrían decir, como ya está en el tratado y en la Constitución, no necesito hablar del tratado. Falso. Porque puede suceder lo siguiente, que si comparo el contenido de X en el tratado y el contenido de X en mi Constitución, de repente me encuentro con diferencias. De repente, lo que suele suceder fundamentalmente, en mi Constitución X está reconocido, pero de una manera restringida. En cambio, X está reconocido en el tratado de una manera amplia. ¿Cuál de los dos contenidos va a mandar? El del tratado, efectivamente. ¿Y por qué? Porque lo dice además la Constitución, la disposición final cuarta de la Constitución, que dice: los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales de los cuales forma parte de nuestro país. Por lo tanto, el contenido de X siempre va a ser el más progresivo, el más amplio, obviamente el más tutelar. Y eso ténganlo bien en cuenta. Entonces, el rol del amparo aquí va a asumir pues unos matices tremendamente activistas, tremendamente progresistas, que deben ser tomados en cuenta. Ojo, durante mucho tiempo se discutió acerca de si el proceso de cumplimiento... Sí. ¿Cómo? Bueno, el concepto de derecho programático está asociado a otra cosa. El concepto de derecho programático está asociado a la eficacia del derecho. En toda Constitución hay dos tipos de derechos. De esto hablé hace algunos instantes cuando estaba mencionando el carácter aplicativo de la Constitución. Hay derechos operativos y hay derechos programáticos. ¿Cuáles son los operativos? Aquellos que solamente se ejercen con la sola voluntad del titular del derecho. La libertad individual, por ejemplo. Yo mi libertad individual la ejerzo normalmente sin pedirle permiso a nadie. Si quiero salir de mi casa, ¿le pido permiso a alguien? Bueno, yo sé que algunos le piden permiso a una persona, pero eso no es lo que debería ocurrir, ¿no es cierto? Yo puedo ejercer mi libertad individual sin mayor problema. El Estado tampoco me puede decir: oiga señor, no salga de su casa. Así de simple. Con los derechos programáticos ocurre otra cosa. Allí el Estado sí tiene que actuar. Eso es lo que ocurre con los derechos sociales, económicos y culturales. Mi sola voluntad no basta. Ahí sí el Estado tiene que actuar, y tiene que actuar para promover condiciones con la finalidad de que el derecho sea una realidad. Es lo que ocurre con el trabajo, la educación, la seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, ha habido polémica, como les digo, con el proceso de cumplimiento. ¿Por qué? Porque en algún momento algunos autores objetaban lo siguiente: el proceso de cumplimiento en el fondo no protege ningún derecho fundamental. ¿Cuál es el objeto del proceso de cumplimiento? Lograr la eficacia, el cumplimiento de los mandatos contenidos o en las leyes o en los actos administrativos formales, es decir, en las resoluciones administrativas. Muchos han dicho: ¿y eso qué tiene de constitucional? De constitucional no tiene nada, porque la ley no tiene nivel constitucional, el acto administrativo tampoco tiene nivel constitucional. ¿Por qué un proceso destinado a que la ley se cumpla o a que lo que la administración decide formalmente se cumpla tiene que ser un proceso constitucional? Bueno, había polémica. El Tribunal Constitucional, para no hacerse problemas acerca de la naturaleza de este proceso, hace algunos años atrás utilizó un precedente. El precedente Maximiliano Villanueva Valverde, si la memoria no me falla, en el que creó artificiosamente un derecho nuevo para justificar la existencia del proceso de cumplimiento. Miren lo que dijo el tribunal, un poquito jalado de los pelos, pero dijo lo siguiente: miren, así como se puede hablar de derechos nuevos, de los derechos no enumerados, se puede hablar de ciertos derechos especiales, también posibles de ser creados jurisprudencialmente. ¿Qué ocurre? Si mi Constitución tiene como contenido que toda ley tiene que ser eficaz, o de que todo acto administrativo debe ser cumplido, entonces eso significa que puede haber un derecho nuevo o un derecho no enumerado
a la eficacia de los mandatos contenidos en las leyes o a la eficacia de los mandatos contenidos en los actos administrativos. Y de esa manera el tribunal, ¿qué dijo? El proceso de cumplimiento tendrá por objetivo tutelar un derecho. ¿Qué derecho? Un derecho nuevo. El derecho a la eficacia de la ley o el derecho a la eficacia del acto administrativo formal. Precisamente por reconocerse un nuevo derecho, vía esa construcción un poquito ficticia, el tribunal dotó al proceso de cumplimiento de una suerte de justificación, ¿no?, como proceso típico de tutela de derechos fundamentales. Yo sé que es un poco forzada la construcción, pero de esa manera la explicó. Y es eso lo que ha generado, obviamente, jurisprudencia abundante y que permite decir de que este proceso sirve también para defender cierto atributo fundamental reconocido, en este caso por vía jurisprudencial, ¿ya? Hablemos de los procesos constitucionales orgánicos. Son básicamente tres. Ya casi no me quedan minutos, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. El proceso de acción popular y el proceso de inconstitucionalidad son muy parecidos, con algunas diferencias. Miren ustedes, el proceso de acción popular es un mecanismo de fiscalización normativa, un típico proceso de control normativo, que tiene por objeto, ¿no?, prevalecer la Constitución por encima de cualquier norma, ya sea legal o infralegal, que pretenda desconocerlo. Es decir, yo promuevo un proceso de acción popular cuando lo que quiero es defender la Constitución frente a cualquier norma infralegal o legal que desconozca, fíjense bien, la Constitución o desconozca inclusive la propia ley. En el fondo, lo que quiero con el proceso de acción popular es defender la Constitución frente a normas inconstitucionales. ¿Qué normas inconstitucionales? Aquí viene la primera diferencia con el proceso de inconstitucionalidad. Lo que yo quiero en el proceso de acción popular es controlar las normas infralegales. ¿Cuáles son las infralegales? Las que están por debajo de la ley. Las que están por debajo de la ley. Ojo, ¿eh? ¿Cuáles son las que están por debajo de la ley? Decretos supremos, por ejemplo. Decretos, qué sé yo, de alcaldía. Reglamentos, por ejemplo. ¿Ah? No, decretos de urgencia no, porque en el esquema jurídico peruano los decretos de urgencia tienen rango legal. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar ahorita que hablemos del proceso de inconstitucionalidad. Correcto. Entonces, cuando hablamos de normas infralegales, estamos hablando de las normas que están por debajo de la ley. Ya saben ustedes que primero está la Constitución, segundo está la ley, por acá están los decretos, son niveles, por acá está la resolución. El proceso de acción popular va a tutelar las normas que están por aquí. Perdón, va a controlar las normas que están por aquí. Las que están por debajo de la Constitución y que están por debajo de la ley. Esas son las que va a controlar el proceso de acción popular. Y si por supuesto son inconstitucionales, evidentemente serán expulsadas del ordenamiento jurídico. ¿Quién va a conocer el proceso de acción popular? Lo va a conocer el Poder Judicial. Este es el único proceso constitucional en el que no participa para nada el Tribunal Constitucional. Es un proceso exclusivo del Poder Judicial y nada más que del Poder Judicial, ¿ya? Y se conoce en doble instancia. Empieza en Corte Superior y termina en Corte Suprema normalmente. Pero muere en el Poder Judicial. Nace en el Poder Judicial y muere en el Poder Judicial. El proceso de inconstitucionalidad de leyes es muy parecido, con algunas notas esenciales. También es un proceso de control normativo. Pero su objetivo, ¿cuál es? Fiscalizar, controlar, supervisar las normas jurídicas que tienen rango o jerarquía legal, en los casos en que se contraponen con la Constitución. ¿Cuáles son las normas que van a ser fiscalizadas, correcto, por oposición eventual a la Constitución? Todas las normas que tienen rango legal. ¿Cuáles son las normas que tienen rango legal? La respuesta la proporciona el artículo 202, inciso cuarto de la Constitución. Bueno, según la Constitución, son normas de rango legal, por supuesto, las leyes. Ya saben ustedes que las leyes se descomponen en diversas variables. Los decretos legislativos, que son normas que emite el Poder Ejecutivo previa delegación de facultades. Los decretos de urgencia, justamente que mencionaba usted hace un instante. ¿Correcto? Las ordenanzas municipales. Las normas regionales de carácter general, que son las que expiden los gobiernos regionales. Los tratados internacionales, aunque esto es tremendamente polémico en el ámbito de la doctrina, esto yo lo considero un error, pero está en la Constitución. Los tratados internacionales también son normas de rango legal para la Constitución. Y finalmente, el único caso de un reglamento que tiene rango legal. Estamos hablando del reglamento del Congreso. Normalmente los reglamentos están por debajo de la ley, normalmente. El único caso de un reglamento al que se le ha dado rango legal, es decir, nivel legal, es el reglamento del Congreso. En realidad este reglamento le dicen reglamento por tradición porque es una verdadera ley orgánica del Poder Legislativo. Ese debería ser el nombre. Por tradición, desde hace muchos años se le dice reglamento. Estas son las normas de rango legal. Si estas normas contravienen la Constitución,
entonces van a ser fiscalizadas, van a ser controladas por parte, ya no del Poder Judicial, sino del Tribunal Constitucional. Ojo, por razones de tiempo yo no les voy a explicar aquí los vicios de inconstitucionalidad. Son 3 grupos de vicio: inconstitucionalidad por la forma o el fondo, total o parcial, o directa o indirecta. Sin embargo, les he hecho llegar un material. Correcto. En el material hago una explicación en uno de mis trabajos sobre la diferencia entre esos 3 tipos de controles. Los invito a que revisen ese material. Específicamente eso va a complementar lo que ahorita por razones de tiempo no puedo desarrollar, porque si empiezo a desarrollar me consumo media hora más. Correcto. Y creo que hay otro profesor que también hoy día le toca, ¿no es cierto? Entonces voy abreviando. El proceso competencial. El proceso competencial es otro proceso constitucional orgánico, pero tiene un objetivo muy concreto. También es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. Este proceso tiene por objeto delimitar, es decir, definir la titularidad de las competencias pertenecientes a los órganos constitucionales. Ya saben ustedes cuáles son los órganos constitucionales. No solamente son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hay otros nuevos, ¿no? El Tribunal, la Defensoría del Pueblo, qué sé yo, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República, etcétera, etcétera, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? En el Estado constitucional, a veces las competencias son mal ejercidas, o indebidamente ejercidas, o a veces no son ejercidas, debiendo ejercerse. Entonces, cuando eso ocurre, pueden haber conflictos entre los propios poderes del Estado, entre los propios órganos constitucionales. ¿Quién va a definir esos conflictos? Los debe definir alguien que teóricamente está equidistante a todos los órganos constitucionales. Sería el Tribunal Constitucional, a menos que el tribunal también esté metido en la pelea, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo el Parlamento discute con el Poder Ejecutivo sobre una determinada competencia, alguien tiene que tener la razón. La competencia debe ser de alguno de ellos. Bueno, pero si no se ponen de acuerdo y quieren llevar a proceso esa disputa, quien va a definirlo es el tribunal, y lo va a definir a través del proceso competencial. Hay 2 tipos de conflictos competenciales. Hay conflictos positivos y hay conflictos negativos. ¿Cuándo hablamos de un conflicto positivo? Hablamos de un conflicto positivo cuando un órgano constitucional o varios órganos demandan a otro órgano porque está haciendo algo que no le corresponde. Supongamos, el judicial y el legislativo demandan al ejecutivo. Correcto, usted está haciendo algo que no le corresponde de acuerdo a la Constitución. Es un conflicto positivo. Pero también puede haber conflicto negativo. ¿Cuándo hablamos de conflictos negativos? Cuando más bien no se está haciendo algo, no se está ejerciendo algo. Oiga, señor, usted tiene que ejercer esta competencia y no lo está haciendo. Bueno, hágalo, si no lo demando yo. Yo dependo para ejercer mi competencia de algo previo que usted debe hacer, pero no lo está haciendo. Entonces, el no hacer por parte de usted, órgano constitucional, está perjudicando a varios entes y me está perjudicando también a mí. Por lo tanto, yo lo demando. ¿Quiénes son las partes en los procesos competenciales? Normalmente los órganos constitucionales. Ahí no actúan personas. No es de que un ciudadano demande a un poder del Estado. Eso no se puede hacer a menos que sea por amparo. Por amparo sí se puede, pero es por violación de derechos. En proceso competencial, las partes, los partícipes, solamente son los órganos constitucionales. Tengan ustedes bien en cuenta ese detalle. Yo sé que evidentemente esta explicación es bastante arbitraria porque cada proceso da para una charla. Pero evidentemente pues lo que yo tengo que hacer es bastante esquemático. Los invito a que revisen los materiales que les he hecho llegar, porque muchos de ellos o desarrollan más ampliamente lo que aquí estamos haciendo de una manera muy sumaria y rápida, o simplemente también abordan temas que aquí no los hemos podido ver por razones de tiempo. Pero en esencia creo que con eso cubro todo el panorama de lo que comprende el balotario que a ustedes se les ha ofrecido. Atención, ya nos estaremos viendo más adelante. Avanzamos. La propiedad, como dije, a diferencia de la posesión, que es el hecho, la propiedad es el derecho. Por eso que la definición del código dice poder jurídico. ¿Por qué? Porque nace de derecho, nace título. Los derechos nacen de un título. Los derechos nacen de un título. La posesión, que no es derecho, nace por el facto de poseer. El hecho me hace poseedor, con título o sin título. La propiedad, como todos los derechos, nacen de un título. Cuando se dice los derechos humanos, ¿qué significa? Ese es un derecho que nace por ser persona nomás. No hay un título adquisitivo. Los derechos humanos por ser persona. Pero la propiedad no nace por ser persona o nacemos con propiedades, no. La propiedad necesita un título adquisitivo válido para convertirnos en propietarios. El derecho es la consecuencia del título, ¿ok? Yo tengo un título, ¿y cuál es la consecuencia o el efecto del título? Ser propietario.
¿Cuál es la causa de la propiedad? Un título. Cuando alguien dice, tengo título de propiedad, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Tengo la causa de mi derecho. Mi derecho no surgió espontáneamente de la nada. Mi derecho surgió de un título. Y el Código Civil regula cuáles son los títulos que te permiten convertirte en propietario. Entonces, cuando habla de poder jurídico, significa que debo tener un título, ¿ya? Y este título tiene un contenido. ¿Para qué me sirve ser propietario? Hay un contenido. ¿Cuál es el contenido? Usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Hay varias cosas ahí que se están mezclando que son diferentes. Usar y disfrutar están en el mundo de lo material. Yo uso, yo disfruto, en el mundo de lo material. Pero yo dispongo en el mundo abstracto de ceder o transferir derechos. ¿Qué cosa es disponer? Transferir un derecho. Eso no es en el mundo material, es en el mundo jurídico. Yo voy a un notario ¿para qué? Para disponer de un derecho. Yo no voy a un notario para decir, señor, voy a plantar un árbol con escritura pública. No, es un mundo material. Yo voy a un notario ¿para qué? Para hacer actos jurídicos, o sea, de disposición, actos en donde el derecho está en juego. En cambio, si yo voy a plantar un árbol, ningún derecho está en juego. Lo que está en juego es simple y sencillamente cómo uso, disfruto o aprovecho de mi derecho. Para eso no necesito al notario. La reivindicación no está en el mundo material ni está en el mundo de los derechos que se van y vienen, sino está en el mundo de la protección de los derechos, porque todos los derechos tienen que protegerse de alguna manera, tienen mecanismos para protegerse. La propiedad también tiene su mecanismo de protección. ¿Cuál es su mecanismo de protección típico de la propiedad? La reivindicación, que es el más amplio. ¿Por qué es más amplio? Porque me permite recuperar la posesión del bien de quien lo tenga. Cualquier tercero yo puedo recuperar la posesión. Es el mecanismo de protección más amplio que existe en relación a la propiedad. Ese es la reivindicación. Es un mecanismo judicial por el cual, o acción judicial si quieren, por el cual se recupera la posesión del bien de tercero, cualquiera este fuese, con título o sin título. Hay otras acciones de protección de la propiedad, mejor derecho de propiedad o acción declarativa, rectificación. Todos son mecanismos para defender la propiedad de una u otra manera, el deslinde también. Pero ¿cuál es la más amplia de todas? La reivindicación. Cuando el código dice el propietario puede reivindicar, está aludiendo a que tiene el máximo mecanismo de protección. Eso no quita que tenga otros menores. La reivindicación no es el único mecanismo de protección, pero sí el más amplio de todos. Pero la propiedad no es individualista porque la propiedad está en un contexto social, entonces tiene que armonizarse según la Constitución con el bien común. Todos coexistimos, convivimos, entonces no podemos... Hay el otro, ¿correcto? Hay el otro, entonces al haber el otro, en esta situación de coexistencia y de convivencia, nuestro derecho se va a estirar hasta cuando el bien común lo permita, pero no indefinidamente. Si los derechos se extendieran indefinidamente, entonces lo que ocurriría es que estaríamos en un estado de guerra, porque nuestros derechos siempre chocarían con el del otro. Y al chocar con el del otro, entonces ¿quién tiene derecho, no? Entonces tienen que de todas maneras estar delimitados por el bien común, sí o sí. Bueno, ¿cuáles son los atributos de la propiedad? Es el término antiguo. El término actual sería el contenido. Actualmente se habla, ¿cuál es el contenido de la propiedad? Esto. Ahora el término antiguo, ¿cuál es? Atributos. ¿Cuáles son los atributos del propietario? Es una definición antigua ya. ¿Cuáles son los atributos de usar, disfrutar, disponer, reivindicar? Una definición antigua. Ahora, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el contenido de la propiedad? O sea, ¿para qué te sirve la propiedad? Por ejemplo, ¿qué es usar? Usar es servirse del bien para su fin típico. Todos los bienes sirven para algo. ¿Un vehículo para qué sirve? Tiene un fin típico. ¿Una silla para qué sirve? Tiene un fin típico. Todos los bienes tienen una finalidad. Le sirven al ser humano para algo. Bueno, cuando tú actúas en ese sentido, aprovechando ese fin típico que tienen todos los bienes para beneficiarnos de alguna manera, lo estás usando. En cambio, disfrutar significa un término más estricto, que implica apropiarse de los frutos que un bien rinde. Todos los bienes rinden frutos, sean naturales o sean civiles. Cuando el propietario se apropia de los frutos, está realizando un acto de disfrute. Entonces, por ejemplo, el propietario que maneja su vehículo está usando, pero el propietario que alquila su vehículo está disfrutando, porque está percibiendo los frutos. Y si vende el vehículo, está disponiendo, porque está transfiriendo el derecho. El uso y el disfrute están en el mundo material. La disposición está en el mundo abstracto de los actos jurídicos de transferencia.
Y la reivindicación, bueno, es el mecanismo de protección de la propiedad, ¿no? Estos son los atributos de la propiedad. Modernamente se denominarían el contenido de la propiedad. O sea, ¿para qué sirve ser propietario? Muchos códigos no definen de manera especificada los atributos de la propiedad, sino definen a la propiedad de manera más general. Entonces dicen muchos códigos, la propiedad te permite realizar todo acto de aprovechamiento sobre un bien, una cosa muy genérica. No lo dividen en uso, disfrute, disposición, reivindicación. Es lo mejor, ya se verá, pero hay definiciones que son como estas, analíticas, van poniendo diferenciadamente los atributos, y hay definiciones generales que dicen el propietario puede hacer lo que quiera con el bien. Son definiciones genéricas, salvo los límites de la ley. Son definiciones genéricas, amplias. Bueno, ya es cuestión de gustos optar por una u otra, pero por ejemplo cuando tú optas por una definición analítica te quedan varias cosas fuera. Si yo digo, yo quiero pintar mi casa, ¿eso es un acto de uso, disfrute, disposición o reivindicación? ¿Qué es? Pintar mi casa. Pintar mi casa no es ninguno de esos, porque cuando yo pinto no estoy usando, no estoy trabajando, no estoy usando, no estoy disfrutando, no estoy disponiendo ni estoy reivindicando. En realidad no es ninguna de esas. Cuando yo hago una reparación en una casa, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy usando, disfrutando? Ninguna. ¿Por qué? Porque esos actos, reparación, conservación, mantenimiento, son actos instrumentales para el uso y el disfrute. ¿Por qué? Porque estando pintada la casa lo usaré mejor, arreglando la casa la usaré o la disfrutaré mejor, etc. No son actos de uso y disfrute, son actos instrumentales para un mejor uso y disfrute, pero no son un uso y disfrute. Por eso que muchos códigos no dan definiciones analíticas por atributos, sino dicen en forma genérica que el propietario puede actuar como mejor le convenga en relación al bien dentro de los límites de la ley. Esas son definiciones generales. Bueno, ¿cuáles son las características de la propiedad? ¿Es un derecho real? ¿Es un derecho exclusivo? ¿Qué significa exclusivo? ¿Qué es exclusivo? Solo beneficia al titular, eso es exclusivo. La propiedad no es comunitaria, la propiedad es exclusiva. ¿Para quién? Para el beneficio del titular. O de los titulares, si hay compartida. Lo exclusivo está en relación al titular. El titular exclusivamente se beneficia. Lo absoluto en relación a quién está, con los terceros. Es absoluto, ¿eh? Lo pongo a los terceros, eso. Lo absoluto es los terceros, lo exclusivo es el titular. Cuando yo digo, la propiedad se opone, estoy diciendo que es un derecho absoluto, se opone a cualquiera. Si yo digo, solo usa el propietario, es un derecho exclusivo, solo beneficia al propietario, ¿ok? Y por último, la propiedad es perpetua, aunque yo prefiero decir que es un derecho sin plazo, porque perpetuo suena algo metafísico y hasta medio espiritual en realidad, ¿no? ¿Qué cosa es perpetuo en la vida, ¿no? Difícil. Es casi eso, pura espiritualidad, ¿no? El derecho no es espiritualidad, es realidades. Yo prefiero decir que la propiedad es un derecho sin plazo de caducidad. Puede morir por muchas fórmulas, pero no por el plazo. Bueno, le llaman a eso perpetuidad. ¿Cuáles son las formas de adquisición de la propiedad? O modos de adquisición: originarios y derivados. Hay modos de adquisición originarios y derivados. ¿Cuáles son los originarios? Los originarios son aquellos en donde el derecho nace por acción del nuevo propietario. Entonces no importa nada del anterior propietario, es originario, nace por acción del nuevo propietario. En cambio, los derechos derivados nacen por transmisión del anterior propietario al nuevo propietario. En conclusión, en los modos originarios lo relevante es la acción del nuevo propietario, ¿ok? En los modos derivados lo relevante es la acción del anterior propietario. Por ejemplo, si yo compro, ¿qué es lo relevante? La acción de que el vendedor sea el propietario, porque él va a disponer del derecho y va a hacer que me lo transmita. En cambio, en la prescripción adquisitiva no importa la decisión o la voluntad o lo que piense el anterior propietario, lo único que importa es la acción de ¿quién? Del nuevo propietario, es un modo originario. En los modos originarios hay acción del nuevo propietario, nada más. En los modos derivados hay fundamentalmente acción de ¿quién? Del anterior propietario, que transmite, que transfiere. Estos son los modos originarios, ¿ya? Apropiación, hallazgo, tesoro, accesión, especificación, mezcla, usucapión, muy rapidito, ¿ya? Muy rapidito los modos de adquisición de la propiedad originarios.
La apropiación opera en los bienes sin dueño. ¿Cuándo me hago propietario de un bien sin dueño? Tomando la posesión. Eso se llama apropiación. Pero solo aplica a los bienes sin dueño. Cuando es un bien sin dueño, me convierto en propietario por tomar la posesión de ese bien. ¿Cuándo opera el hallazgo? El hallazgo ocurre cuando los bienes se pierden, se extravían. Una persona los encuentra, pero ese bien tiene propietario. Entonces, por encontrarlo no me convierto en propietario. Si fuera un bien sin dueño, yo tomo la posesión, sí soy dueño. Pero si los bienes tienen dueño, yo por tomar la posesión no me hago propietario, porque estaría lesionando la propiedad ajena. Entonces, en los bienes que sí tienen dueño y me los encuentro en la calle, no estamos ante apropiación. Si fuese un bien sin dueño, sí sería apropiación. Pero si es un bien que presumiblemente tiene dueño, por ejemplo, me encuentro un reloj, eso presumiblemente tiene un dueño. Entonces, ahí estaremos en la figura del hallazgo de bien perdido o extraviado. Claro, es un bien que tiene propietario, pero ha perdido la posesión. No, por eso tengo que ir a la municipalidad a dejar el bien y que la municipalidad saque avisos, y que si no aparece nadie con los avisos se remata, y yo me divido el precio entre la municipalidad y el hallador, aunque lo más práctico que va a ocurrir es que en la municipalidad mismo se pierde y nunca más se encuentre ese bien. Lo que no se perdió en la calle se pierde. No, una broma. El hallazgo solo se aplica a los bienes con dueño perdidos. Entonces el sistema dice, bueno, yo no puedo hacer que las cosas, porque se pierdan, ya no dejen de ser. Imagínate un sistema donde, si tú pierdes la posesión de las cosas, ya no eres dueño. Pues es un sistema formalista al extremo. Entonces, como no se puede llegar a esa situación, se dice, bueno, si tú pierdes las cosas, no dejas de ser dueño. Pero le impone el deber a la persona que encuentra el bien de ir a entregarlo a la municipalidad para que buscar la fórmula que aparezca el dueño y se le restituya, ¿correcto? Ahora, si ya no aparece, entonces ya se remata y se divide el bien, entonces ya se vuelve una forma originaria de adquisición a través de hallar las cosas. Luego viene el tesoro. El tesoro, a diferencia del hallazgo, es parecido, porque en el hallazgo hay una cosa perdida, extraviada. En el tesoro también hay una cosa que le pertenece a alguien. Lo que pasa es que en el tesoro la diferencia con el hallazgo es que la cosa está perdida desde hace muchísimo tiempo. Y por eso normalmente dice que el tesoro es oculto, porque las cosas que están a la vista probablemente no van a durar más de 5 minutos que alguien se las lleve, pero las cosas que están ocultas pueden estar muchísimos años así. Entonces, el régimen del tesoro es diferente porque son cosas que, si bien es cierto, se dejaron en un lugar, nadie las encontró, pero por mucho tiempo. Entonces, como ya han estado mucho tiempo sin que nadie los encuentre, ya no es de presumir que el propietario aparezca. Pues si el propietario no lo ha encontrado, que lo había escondido, ¿qué va a aparecer ahora después de tantos años? Entonces, como en el tesoro son cosas que se han quedado ocultas por muchísimo tiempo, ya no es asumible que el propietario las recupere. Por lo tanto, ya no es necesario ir a la municipalidad a entregar, sino que el tesoro se adquiere directamente por el que descubre el tesoro, con algunas reglas allí para evitar las invasiones. Por ejemplo, si yo busco un tesoro en casa ajena, en realidad el tesoro es el dueño de la casa, no es el que haya, porque no le pedí permiso. Ahora, si lo encuentro en un terreno que está baldío, un terreno que no está construido ni está cultivado, y yo encuentro el tesoro, pero el terreno tenía dueño, se divide entre el propietario del terreno y el descubridor, a mitades. Depende, porque ya son diferentes circunstancias. Si yo soy el dueño de la casa y encuentro el tesoro, soy el dueño del tesoro. Si yo descubro un tesoro en casa ajena sin pedir autorización, el dueño es el propietario del inmueble. Y si yo encuentro un tesoro en una casa que no estaba en un terreno, que no está ni sembrado, ni edificado, ni cultivado, se divide entre el dueño y el descubridor. Ese es el régimen del tesoro. Ya no tengo que ir a la municipalidad. ¿Por qué? Porque ya no es de esperar que aparezca el propietario luego de estar escondido tantos años. Tienen una base común en el hallazgo del tesoro, cosas que estaban ahí perdidas, pero tienen una gran diferencia, la antigüedad. El tesoro implica bienes perdidos u ocultos hace muchísimo tiempo. Eso lo vuelve tesoro. No porque tenga un valor intrínseco mayor a algo que me lo puedo encontrar en la calle, que de repente tiene más valor que lo que está escondido. Acá tesoro significa bienes perdidos de hace muchísimo tiempo y por lo tanto que han estado ocultos. La accesión es un modo de adquirir la propiedad cuando dos bienes se unen. Entonces, si dos bienes se unen, ¿quién es el propietario? Se supone que el propietario del bien más importante, el principal, atrae al bien secundario. Entonces, el propietario del bien principal se hace dueño también del bien secundario que se ha unido. Esa es la regla general, pero eso tiene varias excepciones. Porque el caso más común de accesión es la construcción en suelo ajeno. Entonces, el suelo es de uno, pero la construcción la invirtió otro. Entonces, ¿quién es el dueño del predio? ¿El suelo o de la construcción? Hay varias reglas ahí. Si es de buena fe el constructor,
Entonces el dueño del suelo tiene que optar entre pagar la construcción, indemnizar por la construcción, o obligar a que le compren el terreno. ¿Para qué? Para que finalmente siempre se quede un propietario nomás, o el constructor o el dueño del suelo. O indemnice la construcción o obliga a que le paguen el valor del terreno. Pero si es de mala fe, el dueño del suelo también se hace propietario de la construcción, sin más, sin pagar nada de indemnización. Pero también cabe que el dueño del suelo sea de mala fe, o sea, haya permitido la construcción ajena. En ese caso, el constructor de buena fe frente al propietario del suelo de mala fe tiene la opción entre indemnízame la construcción o te compro el terreno y me hago propietario de todo. La especificación ya es un modo de adquisición. La accesión sí tiene mucha importancia en todas las construcciones en suelo ajeno. La especificación ya es un modo de adquisición muy subsidiario. La especificación que presupone que hay un bien, una materia prima, en donde una persona interviene y logra un nuevo bien con esa materia prima. Pero resulta que la materia prima no le pertenece al artífice, sino que la materia prima es de uno, y la persona que encontró la materia prima e hizo un nuevo bien con esa materia es otra. Entonces, ¿quién es el propietario de lo que resulta de la actuación del artífice? ¿El artífice o el dueño de la materia prima? Según el Código Civil, si se trata de artífice de buena fe, él es el dueño de la obra, pero tiene que pagar el valor de la materia, ¿correcto? Imagínense que alguien encuentra un mármol y hace una escultura. ¿Quién es el dueño de la escultura? ¿El dueño del mármol o el que hizo la escultura? El artista. ¿Quién es el dueño? Si es de buena fe, el dueño es el artista, pero tiene que pagar el valor del mármol. Y si no es de buena fe, se presume que es el dueño del mármol, el dueño de la obra. Es el régimen de la especificación. En la especificación no hay dos bienes que se suman, hay un solo bien donde una persona interviene sobre ese bien para realizar un acto. Una figura distinta es la mezcla. La mezcla más se parece a la accesión. ¿Por qué? Porque en la mezcla también se unen dos bienes. Pero ¿cuál es la diferencia con la accesión? Que en la mezcla los dos bienes se unen de tal manera que ya es irreconocible cada materia original. Se han fusionado de tal manera, pues se llama unión o mezcla. Se han fusionado de tal manera que ya no es posible reconocer lo anterior. ¿Quién es el dueño de lo mezclado? ¿Quién es el dueño de lo que se mezcla? Ya no es posible, es difícil saber que haya un bien principal y uno accesorio, porque los dos bienes se han fusionado de tal manera que ya no existe rastros de lo que primitivamente había. Por eso que en el caso de la mezcla se dice que el propietario será no uno u otro, sino que los dos serán copropietarios. Los dos se convertirán en copropietarios, dependiendo del valor de cada uno de los bienes que se hayan mezclado. ¿Ah? Claro, por el valor, dependiendo del valor de cada bien en relación al todo, ¿no? Y por último, el modo originario más importante es la prescripción adquisitiva, ¿no? Ya sabemos bien que la prescripción adquisitiva es convertirse en propietario por la posesión, pero no basta la posesión, sino que además se requiere la posesión por un plazo legal, y tampoco basta la posesión por el plazo legal, sino que además se necesita, recuerden eso, se requiere que el propietario no haya interrumpido, o sea, no haya reclamado el bien. Si no ha reclamado el bien, no lo ha interrumpido, entonces avanzó el plazo. Pero si reclamó el bien, se tiene interrumpida la prescripción adquisitiva. Y la interrupción de la prescripción adquisitiva implica que el plazo corrido queda sin efecto. Eso es interrumpir. Vuelves al punto inicial, por interrupción. Por otro lado, la posesión que se requiere para la prescripción adquisitiva no es cualquier posesión, ¿eh? Es una posesión muy especial, una posesión en concepto de propietario, más pacífica, pública y continua. Pero el requisito fundamental es la posesión en concepto de propietario. Yo les podría decir así con seguridad que la posesión en concepto de propietario solo hay en dos casos. Uno, voy a resumir ya, pero la posesión en concepto de propietario hay en dos casos. Uno, si tú invades, porque no reconoces a nadie. Y otra, cuando tú compras, porque te quieres convertir en propietario. Un inquilino no es poseedor en concepto de propietario, un vigilante no es poseedor en concepto de propietario, etcétera, etcétera, etcétera. Un poseedor temporal no es poseedor en concepto de propietario. ¿Cuándo soy poseedor en concepto de propietario? Fundamentalmente por invadir o por comprar. Porque cuando compro, ¿qué cosa quiero decir? Que quiero ser propietario. Cuando yo invado, quiero ser propietario. Entonces, básicamente la posesión en concepto de propietario están en esas dos situaciones. Las otras, poseedores temporales, poseedores derivados, servidores de la posesión, todos esos quedan fuera.
Ahora, ¿cuáles son las formas de adquisición derivadas? Las formas de adquisición derivadas fundamentalmente son dos: el contrato y la herencia. En el contrato, el comprador deriva del vendedor, el donatario deriva del donante, y en la herencia igual, los herederos derivan ¿de qué? Del causante. Entonces, las formas de adquisición derivada son el contrato y la sucesión. En los muebles, la adquisición de la propiedad se hace con el consenso, o sea, con el acto de transmisión. En los muebles, con el acto de tradición, con el acto, del acto jurídico de transmisión más la tradición. En los inmuebles basta el acto de transmisión. Pero sin embargo los sistemas tienen mecanismos de corrección, ¿ya? Tienen mecanismos de corrección por seguridad jurídica, y hay modos de adquisición a non domino. O sea, a pesar de que el que vende no es propietario, el que compra se hace propietario. Son mecanismos de corrección del sistema por seguridad jurídica. El caso típico es la doble venta, ¿ya? En la doble venta el segundo comprador puede hacerse propietario solo por inscribir antes, por seguridad jurídica. Es una forma de adquisición a non domino. El que vendía ya no era propietario, pero a pesar de eso lo convierte en propietario al segundo comprador. Por seguridad jurídica se inscribe. Pero en los muebles también hay adquisiciones a non domino. En los muebles también hay adquisiciones a non domino. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona es dueña de una computadora y el dueño de la computadora se lo presta como dato a un amigo, y el amigo va y lo vende a un tercero a la computadora? ¿Quién es el dueño de la computadora? ¿El dueño original de la computadora o el tercero que compró la computadora del amigo, que no dijo que no era el dueño, dijo que era el dueño y se lo vendió a otro? Se presenta un conflicto entre el propietario de la original de la computadora y el tercero que compró la computadora de buena fe. ¿Quién es el propietario? Se presenta un conflicto ahí. Entonces el artículo 948 lo resuelve de la siguiente manera. El artículo 948 dice: si el comprador recibe la posesión, además tiene un título traslativo, la venta, y además actúa de buena fe, el dueño es el tercero, no es el propietario original de la computadora. Pero además señala: si se trataba de un bien adquirido con infracción de la ley penal, no aplica esto. Entonces el propietario original siempre puede recuperar el bien mueble. Entonces hay dos soluciones. Cuando el bien es robado o cuando el bien se ha extraviado, el propietario original siempre puede recuperar. Pero si el bien no ha sido ni robado ni ha sido extraviado, sino que el mismo propietario se lo prestó a alguien y ese alguien lo termina vendiendo, allí sí el dueño ya no es el propietario original, el dueño es el tercero. ¿La propiedad ilícita de quién? Ah, del que vende, pero eso no quita la propiedad del tercero. Ah, del que vende, no el del que compra. Por eso le dicen que tenga buena fe. Es ilegal del que vende, no el del que compra. Por eso se dice buena fe. Si él también estaba metido en el tema y sabe perfectamente que no era el dueño, entonces ya pues no tiene protección. Entonces hay una diferencia entre si el bien es robado o extraviado y si no. Porque si el bien es robado y extraviado, el tercero nunca es protegido. Siempre es protegido el propietario original. Pero si la gente no sabe pues si el bien es robado o perdido, igual me lo están vendiendo, igual tengo buena fe, etcétera, etcétera. Porque tiene relevancia que el bien sea robado o perdido. Tiene relevancia por varios motivos, ¿eh? Esos motivos se resumen en un adagio del derecho germánico: la mano guarda la mano. Cuando tú entregas el bien voluntariamente a un comodatario o a un inquilino, tú entregas el bien voluntariamente, nadie te ha puesto una pistola ni nadie te ha robado el mueble, tú mismo lo has entregado, ¿sí o no? Entonces, tú cuando entregas la posesión de un mueble a un tercero voluntariamente, corres el riesgo en que acabará ese mueble, porque tú mismo estás iniciando la mecánica de despojarte de la posesión, ¿ok? Entonces al despojarte tú voluntariamente de la posesión, estás haciendo nacer un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que al final ese bien termine en manos de otro. Pero tú has comenzado el riesgo, ¿sí o no? En cambio, si te han robado, se te ha perdido el bien, tú no has comenzado el riesgo. Entonces no asumes el riesgo. Por eso es que el bien regresa al propietario original. Pero si tú mismo has entregado el bien, tú has iniciado el riesgo. Y entonces si aparece un tercero comprándolo, es parte de tu riesgo. Asume tu riesgo. El propietario es él, ya no eres tú.
Por eso el adagio germánico, la mano guarda la mano. Si luego tú entregas las cosas en la mano a alguien, asume el riesgo. Si tú no lo has entregado en la mano, pero te lo han robado, ahí no asumes ningún riesgo. Recuperas el bien, ¿correcto? Por eso en teoría. Esa es la lógica del artículo 948. La propiedad se extingue con mecanismos absolutos o con mecanismos relativos. Un mecanismo absoluto de pérdida de la propiedad es cuando ya no hay propiedad, no solamente en el propietario último, sino en ninguna persona. Ejemplo, se destruyó el bien, ahí ya no hay propietario. Ni este ni nadie. Es una fórmula de pérdida de la propiedad absoluta, la destrucción del bien. En cambio, las formas de extinción relativas son aquellas en donde se pierde la propiedad por el propietario, pero nace la propiedad en otro. Ejemplo, si yo dispongo de un bien, muere la propiedad en el vendedor, pero nace en el comprador. Entonces es un modo de extinción de la propiedad relativo, la adquisición por un tercero. La adquisición por un tercero es un modo de pérdida de la propiedad relativo, porque se pierde en esa persona, pero no es que ya no haya propiedad. La expropiación se pierde en esa persona, pero nace en el Estado. ¿Correcto? Son formas de pérdida de la propiedad. También es una fórmula de pérdida de la propiedad el abandono luego de 20 años. Ese no es el mismo abandono del que hemos hablado hace un rato, porque ese es un abandono en donde yo abdico de tener algún derecho sobre el bien. Ya no quiero tener derecho sobre el bien, abdico. El abandono del artículo 968 luego de 20 años no es el abandono donde yo abdico inmediatamente. Es una situación en donde la persona no posee por 20 años, y esa no posesión por 20 años da como resultado la pérdida de la propiedad. Ese es otro abandono. Entonces son dos abandonos: el abandono como acto inmediato de abdicación, o sea, ya no quiero ser propietario, y el otro es el señor que no dice que no quiere ser propietario, lo que pasa es que en 20 años no posee, y que da como resultado una sanción, que es la pérdida de la propiedad. El abandono, abdicación, es un acto del propio propietario, que él decide que ya no quiere ser propietario. En cambio, el abandono por no poseer, yo nunca he querido decir que no soy propietario, simplemente sencillamente que el sistema me sanciona con perder la propiedad por no poseer en 20 años. Son dos figuras diferentes, aunque se llamen igual, ¿no? Uno es un abandono que parece una renuncia, y el otro es un abandono por no posesión. El abandono por no posesión, no estoy renunciando, yo no he dicho que quiero dejar de ser propietario, simplemente me descuidé 20 años y me desaparecí del mapa, pero el resultado es que pierdo la propiedad, pero luego de 20 años. En cambio, el abandono, renuncia, ¿qué es? Inmediatamente se produce el efecto. Entonces, el abandono de 20 años es el Estado que te sanciona por no poseer. No tanto es el Estado que te sanciona, sino que es una sanción contra el propietario. Que lo que ocurre es que el bien pasa al Estado, porque alguien tiene que revertir, ¿no? Revierte al Estado, pero no es tanto que es el Estado que te sanciona, sino tú solo te estás sancionando por no poseer. Pero tiene que revertirle a alguien ese bien, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a revertir? ¿Al vecino? Podría ser una opción. Bueno, los vecinos estarían atrás de que nadie posea, ¿no? Pero entonces se ha optado por lo más racional. Las tierras le pertenecen originariamente al Estado. Bueno, si no hay propietario, le regresan al Estado. Es lo racional. Es una reversión. CECALIS, Centro de Capacitación Livias.